Hola, bienvenido a un nuevo episodio, bienvenida a un nuevo episodio de Luz en el Camino. Este podcast dirigido a personas que están buscando respuestas en su camino de crecimiento personal, de sanación, terapéutico y lo más importante de empoderamiento personal. Que hay como mucha luz el día de hoy, pero bueno, como estamos en luz en el camino, pues aquí hay mucha luz. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que creo que ya he tocado de diferentes formas por Instagram, por YouTube también, creo que hace muchos años lo toqué, pero hoy lo voy a tocar nuevamente porque sé que es algo que es tan inconsciente que olvidamos y que muchas veces afecta a nuestro desarrollo individual como camino individual de cada alma, de cada persona en este mundo. Mi nombre es Génesis, soy terapeuta y coach transpersonal. Así que espero que este podcast te guste. Lo voy a hacer bastante dinámico porque voy a hacer preguntas para que estas preguntas luego tú te las puedas hacer a ti misma tranquilamente, responder a esas preguntas, porque mientras mejores preguntas te hagas, mejores respuestas vas a conseguir y mejores respuestas van a salir de tu inconsciente cuando entras en ese estado de journaling, en ese estado de indagar un poco más respecto a ti, respecto a tu vida, respecto a tu camino. Entonces vamos a hablar hoy sobre las lealtades y los mandatos familiares, ¿sí? Que esto te puede dar también una idea cuando tú entremos en el tema, cuando tú digas, oye, sí soy una persona que ha seguido los mandatos, que he tenido muchas lealtades que no me he dado cuenta, pero que ahora me doy cuenta. También puedes notar cómo también esos mandatos o esas lealtades eh, se van como expandiendo en la información que trae el inconsciente colectivo, en la información que trae el sistema como tal. No el sistema familiar, pero el sistema del mundo, cómo se maneja y cómo tú también a través de ese adoctrinamiento que has llevado desde que eres pequeña, quizás te has dejado también incluso te has dejado llevar por también creencias y sí, creencias y patrones y mandatos del mismo sistema donde estamos, donde vivimos. Entonces esto es una simple acotación aquí porque es para abrir mucho más la información. Y también te digo que todo lo que yo digo aquí es para discernirlo y para que simplemente es una semilla que te abre la puerta a ti a ver muchas más cosas que quizás no has visto sobre ti, sobre tu camino, sobre el sistema, sobre la vida y que lo más importante es que todo lo que puedas ver, lo que digas, tengo que trabajar esto, es que lo lleves a la práctica y no te la quedes en la teoría. Sí, como para que no estés como overthinking, como que no estés como pensando mucho, sino más bien como que decir, esto lo tengo que trabajar, qué puedo hacer al respecto, Em, tomo acción, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre, primero, qué son las lealtades familiares y qué son los mandatos. Bueno, esto viene siendo actitudes, vienen siendo pensamientos, vienen siendo creencias que se van transmitiendo de generación en generación y que muchas veces muchos de estos patrones, muchos de estos mandatos, muchas de estas creencias eh, se han roto, ¿no? Si investigas tu árbol, cómo han actuado las mujeres durante varias generaciones, te puedes dar cuenta que quizás eso de quedarse
en el matrimonio, ya eso no se ve, ya a la hora las mujeres ya deciden, ¿no? Deciden si eso les conviene, si quieren divorciarse o no quieren divorciarse, ¿no? Vas viendo cómo ha habido en algunas áreas de vida, en algunas creencias, en algunos mandatos, una evolución. Y muchas veces también estas creencias, estos mandatos o estas lealtades se siguen manteniendo en el tiempo y son sumamente inconscientes. O sea, cuando digo inconscientes es que actuamos de una forma, somos de una forma que ni siquiera nos damos cuenta o que tapamos diciendo es que yo soy buena persona por esto y por esto. Y lo que te quiere decir ahí es que, por ejemplo, en el caso de la mujer sumisa, lo que te quiere decir ahí es que has mantenido esa sumisión, ese mandato, esa creencia de generación en generación. Y es lo que te cuesta poner límites, hacerte respetar em, y por ende tener una buena autoestima contigo misma, ¿no? Entonces, de lealtades, mandatos, creencias, actitudes, hay un montón, hay un montón, hay un montón con respecto a las relaciones de pareja, con respecto al amor, con respecto al dinero, con respecto a la salud, con respecto a tu área profesional, con respecto a amigos, con respecto a la forma en cómo tú quieres vivir. Hay un sinfín, ¿sí? Y esto, cuando tú haces una sesión, por ejemplo, de coaching, normalmente se suele empezar con una rueda de vida donde ves áreas de tu vida. Y ahí se ve cómo te sientes tú en cada área. Y bueno, dependiendo de las áreas que elijas, ahí se va como desmenuzando eh, qué está pasando en cada área, ¿no? Y posiblemente en cada área hay un poquito de creencias, de lealtades que vienen de generación en generación y si perpetúan mucho en el tiempo, como son muchos de los casos, pues se vuelve mucho más difícil de, de que te sientas libre, de liberarte, ¿sí? Entonces, esto es lo que son las lealtades y los mandatos. Muchos pensamientos, muchas creencias que se transforman en actitudes, en formas de ser y que se van repitiendo de generación en generación. Tanto hombres, mujeres, sistemas familiares y a la larga yo siempre llamo a esto como que hay grados. Hay grados que, bueno, que son entre comillas sutiles, que digamos que pueden ser lealtades, creencias o patrones que no son tan dañinas, digámoslo así, aunque a la larga sí lo puede ser para una persona, como por ejemplo el hecho de que tú sigas una dirección profesional parecida a la de tus padres, por ejemplo. Esto parece algo, un grado no tan, grado menor, ¿no? No es como que, ay, bueno, no es tan delicado. Pero a la larga, digamos que una persona que vive insatisfecha con su vida es terrible, es terrible. Una persona que no encuentra el propósito de su camino en este plano terrenal es triste. Por eso yo siempre llamo al proceso de introspección y al proceso de individuación del ser para que tú puedas preguntarte a ti misma o a ti mismo, ¿para qué he venido yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es mi rol aquí, en este momento presente? Eh, ¿Sí? Y salirte un poquito, si bien si todos sabemos que venimos de un sistema, pero también tú eres un ser individual, ¿sí? Que tiene su propio propósito, sus propias respuestas, su propia intuición, sus propias revelaciones y que mientras más te permitas descubrir eso, va a ser mucho más saludable para ti, ¿no? Y hay personas bueno, que no encuentran el sentido de la vida
y se pierden en el camino, ¿no? Entonces por esto digo que no es algo que, ay, no, bueno, es una tontería. No es una tontería, pero por ejemplo, si nos vamos ya a casos de violencia, de maltrato, eh, donde sí se pueden ver los daños de inmediato y ves que se repiten de generación en generación, violencia física, verbal, en mujeres, por ejemplo, que es algo bastante común, y se ven como lealtades, creencias y patrones repetitivos de generación en generación, que es momento que te pongas a investigar qué está pasando, ¿sí? Porque quedarse, por ejemplo, en el caso de las mujeres, quedarse en relaciones donde no te sientes feliz, ya tendrías que preguntarte qué está pasando, ¿no? Quedarte en matrimonios donde haya violencia, donde haya maltrato físico, verbal, e incluso con relaciones con integrantes familiares donde exista eso, ¿sí? Y tú lo sigues permitiendo de cualquier forma, es una falta de respeto para tu ser y te estás dañando tu autoestima. Y posiblemente venga de patrones ya adquiridos que has visto desde que eres pequeña y que has visto cómo las mujeres han actuado, han callado y se han puesto sumisas ante los maltratos físicos, verbales, eh, que has podido sufrir y que en algunos casos esto se mantiene lamentándolo mucho. Por eso digo que hay lealtades, hay patrones y hay conductas que toleramos por esto mismo, por esto mismo. Y no solo lo toleras, sino que te cuesta posicionarte en tu rol, en tu identidad y respetarte a ti misma por estas mismas lealtades. Y para esto se necesita muchísimo empoderamiento personal y saber que no puedes tolerar maltrato de nadie, ni físico ni verbal, y que vas a y que esto está perjudicando tu vida. O sea, esto está perjudicando tu vida y posiblemente si esto te resuena, si eres mujer y esto te resuena, es momento de que te des cuenta de que sí, que perjudicó tu vida, pero tienes posibilidades increíbles para salir de donde estás, para empoderarte a ti misma y para decir no ante las faltas de respeto, los maltratos, venga de quien venga, ¿ok? Y con esto voy a seguir haciendo otras preguntas. Esta pregunta sí va dirigida para las personas que me escuchan y para las personas que incluso sienten que tienen mucha carga emocional, energética de patrones y creencias familiares que que han caducado, que no son acordes a tu bienestar, a tu salud mental. Entonces yo te preguntaría, y a esta para que la noten, ¿cuál es el peso de cargar con estos mandatos inconscientes? Que quizás no lo sabes, pero yo sé que si te preguntas, ¿cuáles son esos mandatos inconscientes que se me han transmitido? ¿Cuáles son? Pregúntate, si yo supiese cuáles serían, ¿qué podría decir? ¿Qué podría escribir? Y ahí empieza a escribir, ¿sí? Empieza a escribir y escribe también cuánto pesa. ¿Cuánto pesa? ¿Dónde te pesa? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes ese mandato, esa creencia, ese dolor? Porque al final se transforma en un dolor. Eso se transforma en un dolor en tu espalda, en tu estómago, en tu cabeza. ¿Sí?
toda al final se transforma en un dolor. Entonces, esta pregunta nos aclara mucho el decir hasta aquí llegué y el decir basta. Esto es como un impulso, ¿no? Esto está pesándome mucho, esto quizás lo aprendí, quizás me lo transmitieron, pero esta no es mi verdadera esencia. Esta no soy yo. ¿Cómo quiero ser yo ahora? ¿Cómo quiero que esté mi autoestima? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué es justo para mí? ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿Cuál es mi actitud, ¿sí? Ante mi propia vida y mi propio camino? Esto te da muchas ideas. ¿De qué me tengo que alejar? ¿Y qué pensamientos tengo que tener respecto a mí y mi camino? Esto nos da muchas ideas para posicionarnos en nuestro rol, en nuestra esencia, en quien tú eres. La otra pregunta sería, ¿qué beneficios he tenido al llevar estos mandatos y creencias? ¿Has tenido algún beneficio al respecto? Posiblemente sí. Posiblemente sí has tenido beneficios. ¿Sí? Que te han quizás protegido de que no te vean como la rebelde, puede ser, de que todo el mundo te quiera porque eres complaciente, porque sabes hablar, porque nunca dices nada, ¿sí? Entonces te ha protegido a que quizás no te ataquen, por ejemplo, por el hecho de no posicionarte ni decir, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste y hasta aquí te quedaste. Entonces, siempre hay un beneficio. Cuando nosotros tenemos una actitud negativa, ya sea un comportamiento, una creencia, una procrastinación, algo, hay por detrás algo que quizás nos está protegiendo, nos está proveyendo o nos está, sí, sí, o hay algo positivo, hay una intención por ahí positiva a través de ese comportamiento que nos evita dejar de sufrir, por ejemplo, dejar esa creencia, ese patrón, esa conducta. Entonces, hazte esa pregunta, ¿no? La otra pregunta es, y esta pregunta también, todo lo que salga de aquí no es para que digas, ay, no, porque yo no he hecho esto, mira todo lo que perdí. No, esto es como una reflexión, ¿sí? Esto es una reflexión para que te des cuenta que siempre nosotros vamos en evolución y los momentos son perfectos, ¿sí? Aunque muchas veces digamos como que, no, esto yo lo debía hacer antes. No, quizás no. A veces el ser humano requiere pasar por muchísimo dolor como para despertar. Hay otros que dicen, quiero más, quiero buscar más para ver qué puedo sanar más, ¿sí? Que por eso siempre debe haber como un equilibrio por ahí. Entonces todo va a ser perfecto. Si estás viendo esto no es para que te culpabilices ni para que te juzgues, sino más bien es para decir, ok, ¿qué puedo hacer al respecto ahora? Esto ha llegado a mí, me estoy dando cuenta de esto, ¿qué puedo hacer al respecto por mí? Mm, Entonces, la otra pregunta sería,
¿Qué he perdido por ser igual al sistema y qué he ganado? Aquí puede ser, he perdido libertad, he perdido tiempo porque X, ¿sí? He ganado, ¿qué has ganado? Hay muchas personas que han perdido su autoestima, que han perdido dinero, que han perdido, que han perdido cosas materiales. Hay personas que han perdido su libertad, que han perdido su vida tratando de complacer a los demás, de satisfacer a los demás, ¿sí? Han perdido, em, han perdido su vida, básicamente, viviendo una vida que no es tu vida, que tú no has querido. O sea, no, una vida que tú no has querido, pero por las mismas lealtades y los mandatos, básicamente, pues te has adaptado a eso, ¿no? A lo que hay. Por eso vuelvo y repito que el autoconocimiento, el proceso de conocerse uno mismo y el proceso de individuación es brutal, brutal para que puedas vivir tu camino, tu vida como tú quieres, ¿sí? Fuera de esos mandatos y lealtades familiares. Hay personas, incluso me llegan casos, hay personas que han perdido crear unas relaciones de pareja hermosas por mantenerse atados a lealtades familiares obsoletas, ¿sí? Y son ataduras energéticas. Em, sí. Entonces, no pierdas más la oportunidad de crear esa vida ideal para ti. Esa vida donde tú te sientas libre, donde tú te sientas que estás en el camino que es. La otra pregunta es, ujú, ¿cuánto de mi salud mental, emocional, física se ha comprometido? ¿Sí? Yo sé que son preguntas como bastante, como un poco tediosas, ¿no? Pero sí es importante para ver la realidad como es, ¿sí? Porque yo podría llevarte a la cuestión más empoderante y es lo que a mí me gusta. Pero a veces para ver la realidad, nosotros tenemos que enfrentarnos con el dolor. Para ver la realidad tenemos que a veces eh, encontrar esas respuestas dolorosas, porque salen cosas dolorosas, que dan rabia, que dan frustración, pero eso nos hace ver la realidad como tal, nos hace ver todo más claro. Am, puedes anotar la pregunta, ¿cuánto de mi salud mental, emocional y física se ha comprometido? Y luego, la pregunta número 7 es, ¿a quién crees que vas a decepcionar por no seguir los mandatos y estas lealtades? ¿A quién crees que vas a decepcionar? ¿A quién? Esta puede ser una respuesta liberadora, porque al final, si tú sigues en esas lealtades y en esas creencias que no son buenas para ti, porque sí es verdad que hay cosas buenas del sistema y de todo, pero si estás en esas creencias, en esos mandatos que no son buenos para ti, te decepcionas a ti misma, destruyes tu autoestima, te decepcionas mucho a ti misma, vives como en no,
en cero satisfacción con tu propio ser, con tu propio camino personal y hay algo que no te cuadra. O sea, como que vas, ah, sí, estoy haciendo esto, pero muy en lo profundo sabes que no. Y eso duele. Entonces, te estás decepcionando a ti misma, pero quizás inconscientemente piensas que estás decepcionando a alguien. ¿Quién sería? Si supieses quién sería esa persona. Y la otra, y la otra pregunta es, ¿cómo está tu autoestima en estos momentos? Yo pregunto siempre esto y es una cuestión súper importante porque yo soy de las que piensa que siempre si tú sigues aquí en la tierra es porque hay un proceso de transformación pendiente, hay un proceso de evolución pendiente y tienes tiempo. Y a veces cuando vemos nuestra vida, nuestras áreas de vida eh, y todo lo que hemos soportado por estas creencias, por estos mandatos, nos entristece mucho al ver cómo nos sentimos con nosotras mismas, porque hemos como callado, siendo sumisas y no viviendo la vida que uno quiere. Entonces, esto es básicamente para todas las mujeres. Encontrar ese estado en el que tú te sientas bien contigo misma es lo más importante para tu bienestar físico, mental, emocional, em, energético. Es lo más importante. Y cuando tú empiezas a transformar las áreas de vida, tu autoestima es como te empiezas a sentir mucho mejor. Te quieres mucho más, tienes como una buena percepción de ti misma porque sabes que estás haciendo lo correcto. Porque sabes que lo que sigue tu esencia, tu alma, si sigues a tu esencia y a tu alma, te vas a sentir mucho mejor, sin hacerle tanto caso a esas lealtades familiares. Hay personas incluso que tienen hijos, pero por estas mismas lealtades. Y es muy fuerte. Cuando quizás no quieren, cuando quizás no se sienten listas porque no creen que la pareja sea la adecuada, porque no se sienten preparadas, porque, etcétera, por un montón de cosas. Y al final ocurre, ocurre. Y bueno, obviamente es una bendición, ¿no? Pero sí he visto casos así. Entonces, es cuestión de decir, yo esto lo quiero, ¿por qué? ¿Por quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién estoy trabajando yo? ¿Esta vida es mía o de quién es? ¿Sí? Entonces, después de hacer estas preguntas, porque ya va a terminar el podcast, que yo sé que ha sido preguntas que te llevan a la profundidad, a la introspección, pero vuelvo y repito, todo esto es con la intención de que tú puedas ver más allá, de que tú te empoderes, porque cuando nosotros no, vemos la realidad como es para empoderarnos, no es para quedarnos ahí en el sufrimiento o en la, o bueno, quizás necesitas un tiempo de llorar, de catarsis, de rabia, y eso es válido, 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 ¿sí? Válido 100%, pero después de ese tiempo, prepárate para el enfoque a lo que quieres crear, porque no te vas a quedar en el taca, ta, taca, ta, 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 en el mira lo que dejé de hacer, mira las lealtades estas que llevo cargando desde hace...
no te vas a quedar ahí. Sí tienes tu tiempo de rabia, de frustración, de no, pero no te puedes quedar ahí. O sea, descarga, suelta el tiempo que sea necesario, pero tampoco te me vas a quedar ahí. ¿Sí? Y luego hay que reenfocar. Ahora, ¿qué necesito yo? ¿Cómo necesito hablar? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué área de mi vida voy a empezar a transformar? ¿Qué necesito pensar? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué movimientos necesito hacer? ¿A dónde me tengo que ir? ¿Qué tengo que limitar? ¿Qué límites voy a poner a mí misma y a los demás? Entonces es claro, después que pase ese momento de catarsis, de que sueltes, hay que ir al reenfoque a lo que quieres, ¿m? Y tomar acción, porque si estás aquí es para tomar acción y para ponerle mucha luz a tu vida. Mucha luz a tu vida empieza con enfocarte en tu propio crecimiento personal, en tu propio autoconocimiento y en quererte muchísimo más a ti misma y en querer hacer todo lo que tengas que hacer para que vivas este camino terrenal, esta vida terrenal, como tú quieres, como tu alma desea, ¿sí? Y posicionarte en eso. Así que con esto termino. Ya saben que cualquier persona que quiera un acompañamiento personalizado me puede escribir. En el próximo podcast voy a hablar sobre 4 arquetipos de personalidad que me encantan y que te pueden ayudar a ti, después que respondas a estas preguntas, a saber cuál de ellos quieres activar en ti como energía y así dar pasos, empoderarte y sentirte mucho mejor contigo misma. Te deseo un feliz día y mucha luz en el camino. Chao, chao.